Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la continuación del módulo de las comorbilidades en la insuficiencia cardíaca. Yo soy el doctor Antonio Jordán Ríos y para mí es un placer estar con ustedes. En esta charla hablaremos de la importancia que tiene la hipertensión arterial sistémica como factor de riesgo individual y también el impacto que genera en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Hablaremos también de aspectos fisiopatológicos importantes y también finalmente de elementos y una guía práctica y rápida sobre qué hacer y qué tratamientos implementar en este tipo de pacientes. La hipertensión no es un problema menor. Sabemos que más o menos el 25% de toda la población occidental padece hipertensión. Además, según la serie que se consulte, pero en general es una de las principales causas de insuficiencia cardíaca, muy de la par y muy seguido detrás de la cardiopatía isquémica. Es muy frecuente encontrar que el perfil de paciente con insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial es aquel en la variante de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada. Y bueno, si lo vemos desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca, la causa número uno de la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada es la hipertensión arterial sistémica. Entonces, aquí podemos ver en la imagen de la izquierda que la hipertensión arterial de larga data y sostenida a lo largo de mucho tiempo, pues tiene un peor pronóstico y que a mayor gravedad o mayor estadio de dicha hipertensión, el pronóstico es peor. Y que si no se hace nada para interrumpir la tendencia de estos eventos, es decir, el grado de hipertensión, pues la mortalidad incrementará. Y estos son datos no nuevos, sino datos que ya sabíamos de hace mucho tiempo, del estudio nuevamente, del estudio Framingham. Más de 5.000 sujetos estudiados en un plazo de seguimiento de más de 20 años. En el panel de la derecha pueden ver ustedes que de forma no sorpresiva, aquellos pacientes a los cuales se les controlaron los diversos factores de riesgo, entre ellos hipertensión, pues tuvieron una sobrevida mayor, y lo ven en las gráficas de color rojo, una sobrevida libre de insuficiencia cardíaca mayor que aquellos pacientes que sí tenían hipertensión, obesidad o diabetes. Concentrándonos únicamente en hipertensión, el impacto de controlar la hipertensión produce una sobrevida libre de insuficiencia cardíaca equivalente casi a 38 años de vida libres de insuficiencia cardíaca. Los elementos claves de la fisiopatología de la hipertensión arterial son estos. El evento gatillo es el incremento constante en la poscarga. Este incremento constante en la poscarga lleva a un mayor estrés parietal, un mayor estrés de la pared que tiene que adaptarse mediante un mecanismo compensatorio. Y ese mecanismo compensatorio es el reclutamiento adicional de los sarcómeros. Es decir, cuando el miocardio se encuentra sometido a una mayor poscarga, la forma de compensar eso es reclutando más sarcómeros. Y el reclutamiento de los mayores sarcómeros produce hipertrofia ventricular izquierda. Y este mecanismo de hipertrofia es lo que permite aliviar la tensión parietal del miocardio. Finalmente, este mecanismo no puede ser sostenido durante toda la vida y culmina en la claudicación de la miofibrilla y la eventual dilatación de la cavidad ventricular. Es importante finalmente anotar un cuarto concepto cuando hablamos de insuficiencia cardíaca en hipertensión, que es la llamada hipertensión decapitada. Si bien es cierto, los pacientes hipertensos sostenidos de largo tiempo pueden terminar en insuficiencia cardíaca, momento en el cual, paradójicamente, ya no tienen hipertensión arterial y pierden este gasto cardíaco anterógrado, y entonces ahora se les considera como hipertensión arterial decapitada. Continuando en los mecanismos fisiopatológicos, pueden ver ustedes que la hipertrofia progresiva inicial como mecanismo compensatorio a la hipertensión produce alteraciones en las fases de llenado ventricular. A su mano derecha de la pantalla pueden ver ustedes cómo lo normal es que existe incluso una fuerza de succión que permita que la cavidad ventricular se llene. Sin embargo, ante la hipertrofia ventricular,
Esta fuerza de succión, fuerza de llenado, se pierde, el ventrículo se vuelve más rígido y entonces ocurre una reducción en el volumen telediastólico. La reducción inicial del volumen telediastólico produce a su vez un incremento en la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, la cual se transmite hacia la aurícula izquierda y finalmente hacia la vasculatura pulmonar, traduciéndose esto en incapacidad para hacer ejercicio o en disnea o en intolerancia al mismo. De manera histopatológica pueden ver ustedes aquí los mecanismos de adaptación de la miofibrilla. En la mano izquierda pueden ver una adaptación o una miofibrilla normal y conforme existe hipertrofia ventricular, se empiezan a reclutar sarcómeros en paralelo, lo cual conducirá a una hipertrofia concéntrica no deseada del ventrículo izquierdo. Vean cómo cuando los sarcómeros se acomodan hacia lo ancho, se le dice en paralelo, mientras que si estuvieran acomodados de forma horizontal sería en serie. La progresión, es decir, cómo es que el paciente de estar hipertrófico concéntrico termina claudicando en insuficiencia cardíaca, pues es una explicación por múltiples vías. La primera de ellas es entender que estos mecanismos fisiopatológicos pueden claudicar, la cavidad se dilata y bueno, el mecanismo de dilatación empieza a producir toda la cascada y activación neurohumoral de la insuficiencia cardíaca. Pero antes de que eso suceda, existen múltiples vías fisiopatológicas, múltiples procesos de señalización que generan dos elementos importantes. Por una parte, la apoptosis, la muerte celular de los miocitos, y por otra parte, el depósito de tejido fibrinoide de colágeno en medio de todos estos miocitos, haciendo que la contracción sea pues menos eficaz y finalmente pues esto conduce inexorablemente a la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. Cuando hablamos de cardiomiopatía isquémica hay que reconocer que la clasificación más reciente incluye 4 grados. En el primer grado nosotros tenemos disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, aún no existe hipertrofia ventricular, únicamente las fuerzas de llenado están alteradas. En el grado número 2 tenemos nosotros disfunción diastólica ya con hipertrofia ventricular izquierda, y es hasta el grado 3 de la cardiomiopatía hipertensiva en donde aparecen y se instauran las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca, que son la disnea, es decir, este incremento en las presiones que se traducen hasta el lecho pulmonar, nos llevan a insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada. Y finalmente, en el estadio número 4, es entonces cuando se presenta una hipertrofia ventricular excéntrica y entonces ya existe una franca reducción de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. La paradoja de la hipertensión en los pacientes ya desconocidos nos dice lo siguiente, que a pesar que la hipertensión es un muy buen reconocido gatillo para desarrollar la insuficiencia cardíaca, está también establecido que una vez que el paciente llega al terreno de la insuficiencia cardíaca, vean ustedes cómo aquellos que mantienen presiones arteriales medias por arriba de 90 tienen mejor pronóstico y aquellos que tienen presiones arteriales menores a 90 pues tienen mayor mortalidad. ¿Esto qué significa? Que una vez que el paciente llegue a hipertensión, a insuficiencia cardíaca, ¿debemos suspender los tratamientos antihipertensivos? No, la respuesta es no. Esto únicamente significa que el grado de activación de la respuesta neurohumoral es diferente en los pacientes con insuficiencia cardíaca y aquellos con mayor activación neurohumoral tendrán ahora hipertensión decapitada, estarán hipotensos y son aquellos que tienen peor pronóstico. En estos pacientes tenemos que ser más incisivos y más cuidadosos. El síndrome de Pickering es un elemento importante que tenemos que considerar, puesto que se puede presentar o se presenta en pacientes que tienen o insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada o reducida. El síndrome de Pickering es, pues, la presencia de hipertensión arterial sistémica junto con estenosis bilateral de las arterias renales. Son miocardios que están ya con cierto grado de hipertrofia o de dilatación. ¿Y que, por qué? Pues por una historia sostenida de hipertensión
y que además tienen estenosis bilateral de las arterias renales. Cuando estas dos condiciones se juntan, ante cualquier incremento de la presión arterial abrupto, ocurre una condición clínica que se llama edema pulmonar flash, es decir, es un edema pulmonar rápido que constituye una urgencia y ocurre porque hay un defecto al llenado ventricular, es decir, la diástole está afectada por toda la hipertrofia ventricular izquierda y entonces, bueno, pues con el aumento agudo de la presión arterial ocurre a la par un aumento de volumen que incluso lleva a isquemia aguda transitoria y bueno, pues se acompaña de incremento del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo y también con pues retención natural de agua y de volumen. Esto es clásicamente observado en los pacientes que tienen nuevamente el perfil de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada o muy ligeramente reducida. ¿Qué se puede hacer para el tratamiento de la hipertensión arterial, el tratamiento de los pacientes que conllevan estas dos comorbilidades en insuficiencia cardíaca? Lo primero que se debe de hacer es que a todo paciente hipertenso que ustedes tengan, deben de ofrecer una terapia enfocada a la prevención de insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos ahorita a hablar sobre qué clase de medicamentos antihipertensivos tienen un mejor perfil preventivo para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Si el tiempo nos ganó y el paciente ya desarrolló insuficiencia cardíaca, también es importante saber elegir qué fármacos vamos a utilizar. Así pues, en esta primera parte hablaré sobre aquellos grupos de fármacos que antes de la aparición de la insuficiencia cardíaca permiten prevenirla y diapositivas adelante hablaré ya del tratamiento de la hipertensión una vez instaurada la insuficiencia cardíaca. Entonces, el enfoque debe estar basado en la prevención, en la disminución efectiva de la presión arterial y obviamente en elegir la clase de medicamentos que puedan disminuir la propensibilidad a este riesgo de insuficiencia cardíaca. Todos los antihipertensivos están hechos para bajar la presión arterial, pero no todos tienen el mismo potencial preventivo en insuficiencia cardíaca. Lo primero de ellos es que hablaremos de los beta bloqueantes. Los beta bloqueadores, lo saben ustedes, son piedra angular en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. Pero cuando el paciente aún no llega a la insuficiencia cardíaca, su efecto antihipertensivo y su efecto preventivo para llegar a insuficiencia cardíaca es nulo. No hay un beneficio en pacientes con hipertensión arterial que prevenga el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Por el contrario, se incrementa de manera importante el riesgo a desarrollar complicaciones como evento vascular cerebral. Por lo tanto, incluso en los distintos metaanálisis para delimitar el efecto preventivo, los beta bloqueantes no constituyen la primera línea de tratamiento para la hipertensión arterial antes del desarrollo de la insuficiencia cardíaca. No tienen un carácter preventivo, tampoco son eficaces tanto como otros agentes en la hipertensión arterial, pues por lo tanto no deben ser elegidos como primera línea en hipertensión arterial. Antagonistas de los canales de calcio, lo mismo en aquellos pacientes que aún no desarrollan insuficiencia cardíaca, no tienen un efecto preventivo benéfico. De hecho, como pueden ver ustedes aquí, provocan incluso un incremento en el riesgo de eventos de insuficiencia cardíaca comparado con otros grupos de medicamentos como diuréticos o IECAS. Y por lo tanto, tampoco deben ser considerados primera línea para la prevención de insuficiencia cardíaca. El grupo de la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas de los receptores de aldosterona y de los ARNI, son fármacos eficaces para el tratamiento de la hipertensión, a reserva tal vez de los ARNI, aún por la falta de resultados en estudios o ensayos clínicos aleatorizados enfocados a hipertensión arterial y prevención. Fuera de los ARNI, los IECA y los ARA2 sí son fármacos eficaces para el tratamiento de la hipertensión arterial. De hecho, constituyen la primera línea. Y constituyen también la primera línea porque su potencial preventivo a insuficiencia cardíaca es alto. Entre IECAS o ARAS no hay diferencia en su poder preventivo. Pueden ustedes elegir cualquiera de los dos. Y obviamente, como lo comenté, aún faltan
resultados importantes que analicen el perfil antihipertensivo de los ARNIs, así como su potencial preventivo en insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, los YECAS o los ARA2, nunca juntos, uno u otro, se consideran fármacos de elección en pacientes con hipertensión arterial, cuya finalidad sea prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca. ¿Qué sabemos con respecto a los diuréticos? Bueno, sabemos nuevamente, seguimos hablando del paciente que aún no desarrolla insuficiencia cardíaca. Ha existido a lo largo de los años un gran debate entre si la hidroclorotiazida o la clortalidona es mejor que otro. Los resultados son mixtos. Sin embargo, se debe decir que clortalidona e indapamida tienen una excelente potencia antihipertensiva y de hecho tienen de los más altos perfiles preventivos para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Como clase de medicamentos, tienen un riesgo, una disminución importante en el riesgo relativo de insuficiencia cardíaca mucho más alto que otros medicamentos. La evidencia solo apoya a clortalidona e indapamida como agentes nuevamente antihipertensivos que prevengan la aparición de insuficiencia cardíaca y por lo tanto también se consideran fármacos de elección después de los YECAS o ARAS en pacientes hipertensos que aún no desarrollan insuficiencia cardíaca. Vamos a pasar al escenario número 2, es decir, ahora hablaremos del paciente que ya desarrolló insuficiencia cardíaca, en concreto con fracción de expulsión reducida y que además es hipertenso. Lo primero que debemos hacer es que este paciente debe recibir los 4 pilares del tratamiento estándar, los 4 pilares que ofrecen un beneficio al bloquear toda la activación neurohumoral. El paciente hipertenso con falla cardíaca debe ser motivado a la pérdida de peso. Se le debe de incrementar la actividad física. La prescripción de una dieta baja de sodio tiene efecto en el control de la presión arterial, no así en el estado de la volemia. Y bueno, pues ya en concreto, los fármacos que han demostrado la mejor evidencia y seguridad en el paciente ya con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida son los calcio antagonistas. Y en concreto, amlodipino y felodipino tienen dos estudios importantes que sustentan sobre todo la seguridad y el hecho de no precipitar eventos de empeoramiento en insuficiencia cardíaca con hipertensión arterial. Los fármacos que se deben evitar a toda costa son los calcio antagonistas no dihidropiridínicos como verapamil o diltiazem y también los alfa bloqueadores por razones fisiopatológicas que ya ustedes conocen. En la otra cara de la moneda tenemos nuevamente al paciente que ya tiene declarada insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada y que además es hipertenso. Las metas en este escenario de pacientes es evitar la respuesta hipertensiva exagerada o la llamada respuesta inapropiada al ejercicio para frenar o reducir en gran medida el grado de hipertrofia ventricular izquierda. Y en este estudio que analizó todos los grupos de antihipertensivos y el efecto que ocasionaban en la remodelación cardíaca, así como en la hipertrofia ventricular izquierda, comparando con el cambio o la efectividad en el porcentaje de la cifra sistólica, se llegó a la conclusión que el grupo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como YECAS o ARAS, y los calcio antagonistas, nuevamente, eran los grupos que reducían de manera más importante el grado de hipertrofia ventricular izquierda, es decir, el grado de progresión de disfunción miocárdica. De alguna manera, estos fármacos tenían o tienen el potencial de ayudar a que el paciente progrese de forma más lenta en su estadio de insuficiencia cardíaca. ¿Qué podemos concluir? Bueno, que hasta el 75% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tuvieron en algún momento de su historia hipertensión arterial como factor de riesgo o como causa. Los que ahora ya no lo tienen muy probablemente es porque se encuentran en la fase de hipertensión decapitada. En el paciente con insuficiencia cardíaca se debe adoptar una estrategia proactiva en búsqueda del control adecuado de las cifras por todos los frentes posibles, no solo la estrategia farmacológica. Y bueno, finalmente, en el paciente hipertenso que aún no desarrolla insuficiencia cardíaca, es crucial reconocer y elegir el mejor tratamiento para prevenir la aparición de insuficiencia cardíaca. Muchas gracias por su atención.